El tema que vamos a abordar es la libertad de expresión en las redes sociales. La libertad de expresión es un derecho humano que implica la facultad de toda persona a expresar su propio pensamiento, ideas u opiniones a través de forma oral, escrita o por las redes sociales como es el Facebook, Twitter, Instagram, entre otras plataformas. Los avances tecnológicos han estado cambiando al mundo, como es el acceso a Internet en casi en cualquier lugar del mundo, los teléfonos inteligentes, la computación cuántica, el sistema de reconocimiento facial, las redes sociales. Por lo tanto, este es un espacio virtual donde se ejerce la libertad de expresión, donde existe el ambiente propicio para el intercambio de ideas y de opiniones. Las redes sociales son las plataformas digitales de comunicación global que ponen en contacto a gran número de usuarios conocidos y no conocidos, como es el Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, entre otros más. Este derecho humano a la expresión está contemplado en nuestro país, México, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6 y 7 constitucional. En el 6 se señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Por su parte, el artículo 7 señala que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Y la Constitución, como todos sabemos, es la ley fundamental de un Estado soberano que contiene los derechos humanos de las personas en la parte dogmática y el ejercicio del poder político, a la cual le denominamos la parte orgánica. Igualmente, este derecho humano de expresión se encuentra en tratados internacionales como es el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Y este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, siempre y cuando no afecte derechos de terceros. Cuando una persona sube a su red social una opinión respecto a la actuación de los gobernantes, de los candidatos, de una política pública, está ejerciendo su libertad de expresión. Entra en el ambiente de los derechos políticos electorales del ciudadano. Y la opinión que vierta cualquier persona es la valoración que tiene, ya sea de sí mismo, de la sociedad, de los candidatos, de los partidos políticos, de una política pública, del propio gobierno. Y esta libertad de expresión que se transmite y que se ejerce a través de las redes sociales es un derecho humano que implica la facultad de toda persona publicar contenidos a través de su red social en lo que exteriorice su punto de vista en torno al desempeño del gobierno, las propuestas de un partido político, sus candidatos o su plataforma política. Este derecho humano de expresión se ejerce a través de diversas plataformas de Internet. Cabe destacar que en nuestro país, México, en septiembre del año 2022, las líneas de celulares con acceso a Internet fueron 112 millones, de acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Existe un activismo social muy fuerte por las redes sociales. Las organizaciones han sabido capitalizar y utilizar bien las redes sociales. Se ha dado el caso, lo sabemos, que tanto la radio, prensa y televisión nutren información del monitoreo de lo que está sucediendo en las redes sociales. Donde hay un determinado problema coyuntural, se sabe primero porque alguien subió un video en Facebook y a partir de ahí va el reportero y nutre la información. Ahora bien, los servidores públicos y los candidatos hay que recordar que son figuras públicas y que de acuerdo a la jurisprudencia 46/2016 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los servidores públicos
deben tener un margen de tolerancia más amplio a las críticas. Por lo tanto, deben ser más tolerantes cuando el ciudadano ejerce su libertad de expresión a través de las redes sociales. Igualmente, la Suprema Corte y el Poder Judicial de la Federación ha emitido una tesis jurisprudencial que señala que cuando un servidor público utilice como medio de divulgación de sus actividades y comunicación con sus gobernados una cuenta de Twitter, es decir, una plataforma digital, una red social, está obligado a permitir las críticas y a no bloquear al usuario por estimar que esas opiniones del ciudadano resultan molestas o incómodas. La libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene límites. Estos límites se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En estos preceptos jurídicos se señala que no se puede atacar la vida privada, los derechos de tercero, no debe imputar delitos cuando con ellos se calumnia a las personas o cuando se ofenda de forma desmesurada a una persona en su dignidad o en su honra. Por lo tanto, este derecho humano de expresión debe ser ejercida con responsabilidad y si no, conociendo que tiene límites, que no es absoluto. Es importante destacar que existe un derecho internacional de los derechos humanos que rige a todo el mundo igual a México. Y en este señala el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que existe el principio a que el flujo de información que se distribuye por Internet debe restringirse lo mínimo posible, esto es, en circunstancias excepcionales y limitadas previstas en la ley. Asimismo, que en el Internet se reconoce que las personas están ejerciendo su derecho humano de la libertad de expresión, su derecho humano de la libertad de opinión. Por consiguiente, las restricciones que se deben realizar deben pasar por un parámetro de regularidad constitucional que son estar previstos en la ley, basarse en un fin legítimo, ser necesarias y proporcionales. Es importante saber que la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un documento que se denomina Libertad de Expresión en Internet. Y aquí se encuentran los criterios para regular la forma de resolver los conflictos de derechos en el ámbito digital y la gobernanza en Internet. La autoridad debe garantizar el derecho humano de la libertad de expresión como parte de la autonomía de cada persona, su participación democrática y como un instrumento para el ejercicio de otros derechos humanos. Las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión. Este video fue elaborado con diversas fuentes de información, como son los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el informe trimestral del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, pronunciamiento del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.